Patricia Elena, muy buenos días y también para todos los televidentes de Mañana Express. Es un placer estar aquí y pues por supuesto queremos abordar un tema en el que, como bien lo dices, faltan muchos temas por avanzar y en el que queremos también generar una sensibilidad, además abordarlo desde mucho respeto con la población sexualmente diversa que a diario emprenden una lucha también no solo por sus derechos, sino por el reconocimiento a su dignidad. Y por esto también le quiero dar la bienvenida a la psicóloga Leisa Puentes. Ella es terapeuta familiar y especialista en salud sexual humana. Bienvenidísima a Mañana Express. Muchas gracias por la invitación, súper contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, doctora Puentes, para comenzar queremos contarles a todos esos papás o personas que aún no terminan de entender este tema, qué significa, por ejemplo, este gráfico que les vamos a mostrar, la comunidad LGBTIQ+. Primero es el anterior gráfico, le voy a pedir a la productora que nos los ponga para explicarles a nuestros papás y a las mamás exactamente qué va a significar. Pero mientras lo organizamos, Cata, ¿te parece si seguimos con esta Sí. gráfica que nos va a mostrar exactamente unas diferencias? Bueno, ya está listo el primer gráfico que les había dicho para comenzar en orden y es este. ¿Qué es LGBTIQ+? Uno siente que cada vez le están agregando una letra adicional, Totalmente. pero ¿qué significa cada una de ellas, doctora? Bueno, primero quiero decir que todo lo que voy a referir hoy lo hago desde el profundo respeto que siento por la comunidad LGTBIQ, porque tengo gente que quiero allí y han hecho una lucha increíble como tú lo mencionabas. Entonces vamos a hablar. L hace referencia a lesbiana, que es esta persona que nació siendo un cuerpo con vulva, pero que siente una orientación sexual inclinada hacia mujeres, es decir, hacia cuerpos con vulva también. Vamos a hablar de gay, que es cuando es el caso de un cuerpo con pene, que es asignado así, pero su orientación sexual, su inclinación y su atracción es hacia cuerpos iguales a tener cuerpo con pene, exactamente. Bisexual es esta persona que tiene esta orientación sexual por cualquiera de las dos personas, bien sea cuerpos con pene o cuerpos con vulva. Estamos hablando de orientación sexual, que ahorita vamos a explicar qué es. La transgeneridad es aquella persona que se percibe diferente a este sexo que le fue asignado al nacer. Es decir, si nació y dentro de los parámetros sociales, teniendo pene, lo clasifican como hombre, pero no se siente ni se percibe así, hace parte de la transgeneridad, y lo mismo si es el caso contrario. Dentro de la transgeneridad tenemos también que hablar de la transexualidad, que a veces se confunde o no se sabe qué es exactamente. La persona transexual es aquella que, motivada por esta expresión de su género o de su orientación, quiere hacer cambios cambios médicos, quirúrgicos u hormonales en la estructura de su cuerpo para sentirse más confortable. O sea, un transexual es el hombre que nació hombre, pero se quiere operar y ponerse una vulva. Exacto, a través, no necesariamente quirúrgicos, también pueden ser hormonales o médicos, exactamente. Ok. Intersexualidad es lo que usualmente habíamos conocido como hermafroditismo, que es una característica, así como nacemos con lunares, nacemos zurdos o como sea, son características que nacen con estos genitales ambivalentes. Hoy en día ya no se llaman hermafroditas, sino están clasificados dentro de la categoría de intersexuales. El queer es un poco ambiguo porque queer es, para que nos entiendan, esto que habíamos escuchado algunas veces decir que de pronto es que él es raro o ella es rara. Queer realmente significa raro y es más como una expresión de rebeldía hacia todo lo que tiene que ver con la orientación o la identidad de género que están establecidas socioculturalmente. Doctora, ahí puede, por ejemplo, uno encasillar a esos muchachos que son niños, son hombres, son adolescentes, pero se maquillan como mujeres. ¿Eso es queer o cómo podría ser un ejemplo mucho más práctico para entender? Pueden ser queer, pero también podemos estar hablando de una persona que sea transgénero, que sencillamente, y aquí vamos a hablar ahorita de expresión de género, que sencillamente quiere expresar su género a través de su ropa o las actividades que le gustan. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es pues respetar que sencillamente somos humanos y cada quien tiene una forma de expresarse. Okay. Y terminamos con un más. Pues el abanico, al igual que la bandera de la comunidad, es abierta, es diversa
y es muy incluyente. Entonces hay diferentes categorías incluso a estas que quedan cobijadas bajo ese paraguas. Entonces por eso este plus es como lo que ampara el resto de posibilidades que hoy no tendríamos tiempo de comentar. Ok. Por ejemplo, los no binarios, los pansexuales, los apiosexuales, todas esas categorías Sí, todo esto entran porque, ahí en el MAS. Sí, y además algunas cosas tienen que ver con identidad de género y otras cosas tienen que ver con orientación sexual. Ok, bueno, para hacer esa diferenciación entre identidad, entre orientación, vamos a tener el segundo gráfico que Sí. vamos a mostrar a continuación, pero también quisiera que lo abordáramos con algo, doctora, porque a nosotros, a nuestro correo de Mañana Express nos llegó un caso y pues somos una mamá que pues pidió un poco de prudencia, y es que la pregunta de ella es ¿qué hacer o cómo enfrentar asertivamente si mi hijo me dice soy gay? Entonces, a ver cómo lo podemos abordar esta pregunta también para esa mamá y muchas mamás que de pronto no saben qué hacer en un caso así con este tema de la identidad, la expresión y todo esto. Bueno, no sé por dónde quieren que empecemos. Si empezamos explicando lo que es la identidad y todo Listo, esto. entonces que nos pongan el siguiente gráfico, que es de la galletica de jengibre, para Bien. entender muy bien la diferencia entre todo esto, para que la doctora rápidamente nos lo diga. Sí, rápidamente lo voy a explicar porque, claro, si mi hijo viene y me dice soy cisgénero, pansexual y mete cualquier otra palabra, yo me voy a quedar un poco preocupadísima porque ¿qué quiere decir todo esto? Entonces vamos a ir entendiendo, y sé que no es un tema fácil, incluso para uno que está metido dentro del medio, cada vez están saliendo palabras diferentes y conceptos, entonces hay que estar como muy preparado y abierto para entender. Cuando estamos hablando de identidad de género, nos estamos refiriendo a cómo me siento conmigo mismo. Por eso el dibujo, la gráfica señala la parte mental, cómo me siento desde cómo me percibo y cómo quiero que los demás me vean. Esto es identidad de género y me puedo proyectar de una manera femenina o de una manera masculina o una manera que es como el género queer, que es digamos, abierta a las dos posibilidades. Cuando estamos hablando de expresión de género, es a través de estos roles que socioculturalmente nos han sido asignados y que yo, teniendo un cuerpo con vulva, realmente no me siento confortable realizándolos, sino que me llaman mucho más la atención estos roles sociales que se le han asignado al otro género. Y también esto es en la forma de vestir, por ejemplo. Sí. Cuando hablamos de orientación sexual, estamos hablando de la persona por la cual yo me siento atraída. Entonces, por eso el muñequito te muestra el corazón, porque es la persona con la que yo me vinculo afectivamente, siento que me atrae sexualmente también. Y el sexo biológico es también esta característica que, debida a los genitales, nos asignan al nacer. Es como ese binario del que tú estabas hablando en el que nos movemos. Ahorita mismo estamos con una tendencia a salirnos del binario. Las nuevas generaciones ya no quieren estar metidas dentro de estos conceptos de solo hombre y mujer, porque es muy estrecho, ¿no? Sí. Entonces, entender esto es muy importante y este muñequito creo que nos ayuda bastante. Esta gráfica es realmente interesante para uno empezar a entender, pero volviendo a la pregunta de Catalina, doctora, viene el hijo, le dice, mamá, es que yo soy gay, una mamá le va a costar trabajo como ponerse a pensar con qué se identifica, qué es lo que está sintiendo, hacia quién está sintiendo atracción. ¿Cuál es la mejor manera de abordar esa respuesta para el hijo cuando el hijo se lo anuncia a los papás? Brevemente. Pues si se lo anuncia, primero tengo que decir que es un aplauso para el nivel de valentía y de confianza que tu hijo tiene para podértelo contar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tú preguntabas ahorita, ¿qué es? ¿Es esto? ¿Es aquello? ¿Lo otro? Nada, tú no tienes que preguntar absolutamente nada. Esa misma personita que te está hablando con confianza es la persona que has amado durante toda la vida, durante todo el tiempo desde que era un chiquitín o una chiquitina. Entonces, lo que sea, lo irá decantando por el tiempo, por el camino, porque esto usualmente se suele dar en la adolescencia, nuestras manifestaciones. Y aquí ocurren también cambios que no necesariamente quiere decir que tu hijo o hija esté absolutamente radical, porque dentro de los procesos de desarrollo y las etapas de desarrollo cognitivo
Por supuesto, estar en la adolescencia implica que hay unos cambios y hay que esperar. En ese momento tu hijo o tu hija lo único que necesita es que tú lo apoyes, que lo orientes y que permitas hacer preguntas que no sean invasivas. Ay, muchísimas gracias, Leisa, por estar aquí con nosotros y darle ese tipo de orientación a los padres que quizás nos hacen falta muchos temas por abordar, pero esto es central porque es muy importante que desde la casa ellos se sientan acogidos. Así que muchas gracias por estar con nosotros en Mañana Express. Bueno, para mí fue un gusto. Doctora Puentes Catalina, muchísimas gracias como siempre. Bienvenidas al CEP para abordar este tema que, como muy bien lo señalaba Catalina, son interesantes y son buenas herramientas para ustedes los papás allí en sus casas. 7 de la mañana, 55 minutos.